Aprendí a odiar el amanecer. Te juro que es verdad. Cada mañana, cuando esa primera línea de luz se colaba por la persiana, sentía una punzada de rabia en el pecho, una bofetada de luz que me recordaba que el mundo seguía girando, que los coches seguían haciendo ruido, que la gente seguía yendo a trabajar, que el café seguía oliendo a café. El universo no se había detenido, y eso me parecía el insulto más grande de todos, una traición. Antes, mi vida era como ese amanecer, predecible, ordenada. Tenía una lógica aplastante. Yo era contable. Mi mundo eran los números, las hojas de cálculo, el equilibrio perfecto entre el debe y el haber. Todo encajaba, siempre. El amor era química cerebral, la vida, un proceso biológico, y la muerte era simplemente el interruptor que se apaga. Fin, sin epílogos, sin notas al pie. Era un consuelo, ¿sabes? Saber las reglas. Ahora las reglas se habían hecho añicos. El piso se quedó mudo de repente, y el silencio, te aseguro, hace más Cualquier ruido grito. Cada rincón me recordaba a ella, su pequeño abrigo colgado en la entrada, sus zapatillas de unicornio abandonadas junto al sofá. A veces, por la noche, abría el armario de su cuarto solo para oler su ropa, un olor a galletas y a champú de fresa que se desvanecía un poco más cada día, y yo me aferraba a esas camisetas como si en ellas estuviera su último aliento. Pero lo más extraño todavía no había pasado. La gente intentaba ayudar, claro. Venían con tuppers de comida que yo no tocaba, con frases hechas que rebotaban en mi coraza. Tienes que ser fuerte. Ella está en un lugar mejor. Yo sonreía, asentía, decía gracias, pero por dentro quería gritarles que se callaran. ¿Qué sabían ellos de lugares mejores? Yo creía en la nada, en el punto y final, y esa certeza que antes me daba paz, ahora era mi propia cárcel. Mi ateísmo se había convertido en una condena. No había consuelo, no había reencuentro, solo un recuerdo que se iría borrando con el tiempo, como una foto, vieja expuesta al sol. Cada risa suya que venía a mi mente era una tortura, porque mi cerebro me gritaba, es la última vez, no habrá más. Era un bucle de dolor lógico, implacable. Las noches eran una caída libre. Daba vueltas en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el latido de un piso vacío. El silencio de su habitación era un zumbido constante en mis oídos, una ausencia que pesaba, que ocupaba todo el espacio. Me levantaba, caminaba como un fantasma por los pasillos y me preguntaba ¿para qué? ¿Para qué todo este esfuerzo de respirar, de existir, si el final era esto? Un eco y la nada. Y en esa oscuridad, cuando creía que ya no podía romperme más, algo estaba a punto de ceder. Esa noche fue diferente. No lloré. Creo que ya no me quedaban lágrimas. El agotamiento era total, un peso físico que me aplastaba los huesos. Ni siquiera llegué a la cama. Me derrumbé en el sofá del salón, con la tele apagada y los sonidos de la ciudad amortiguados por la ventana. Me acurruqué hecha un ovillo, buscando un calor que ya no existía, y me rendí. Dejé que el sueño, o lo que fuera aquello, me arrastrara. No sabía que estaba a punto de cruzar una puerta de la que no se vuelve siendo la misma persona. De acuerdo, agente A1. Iniciando la generación del roteiro bruto. Bloque 2Q7. El mundo de antes. Mi vida, antes, era una hoja de cálculo perfectamente cuadrada. Cada celda en su sitio, cada fórmula con su resultado lógico. Yo era contable y me encantaba. Me encantaba el orden, la certeza de que 2 más 2 siempre, siempre, serían 4. No había espacio para la duda, para la fe, para lo invisible. Si no podías meterlo en una columna y sumarlo, para mí simplemente no existía. Mi mundo olía a café recién hecho a las 7 de la mañana y a los papeles viejos de los archivos. Sonaba al tecleo constante de mi ordenador y al murmullo de la oficina. Y se sentía seguro, controlado. Yo creía en las causas y en los efectos. Creía en la biología, en la evolución, en el Big Bang. El universo era una máquina asombrosa, sí, pero una máquina al fin y al cabo, sin un fantasma sentado en la sala de mandos. El amor, para mí, era la más bonita de las reacciones químicas, una explosión de oxitocina y dopamina que nos unía, y la muerte era el final de esa química, el interruptor que se apaga, la desconexión. No me daba miedo, me parecía justo, ordenado,
un ciclo natural. Teníamos nuestro tiempo, un suspiro entre dos nadas, y la misión era llenarlo lo mejor posible. Y mi suspiro, mi universo entero, tenía nombre y apellido: Sofía. Ella era la única variable que rompía mis hojas de cálculo, y yo la adoraba por ello. Era un torbellino de 6 años con olor a champú de fresa y rodillas siempre raspadas. Con ella, la lógica se tomaba un descanso. Sus preguntas no tenían respuesta en mis libros. Mamá, ¿por qué el cielo es azul pero el espacio es negro? ¿Las hormigas se enamoran? Yo intentaba darle explicaciones científicas, pero ella prefería sus propias teorías, llenas de magia y de absurdos maravillosos. Nuestra rutina era mi ancla. Despertarla por las mañanas era una batalla campal contra las sábanas. El desayuno era una negociación sobre cuántas galletas con chocolate eran aceptables antes de ir al colegio. Luego mi día de números, de silencio y concentración. Y a la salida, su voz chillando: «Mamá». Al verme en la puerta, era como si el sol saliera otra vez, solo para mí. Te juro que no había nada más real que eso. Liz, vida era eso. Las tardes eran un caos de deberes, pinturas y cuentos inventados. Cenábamos juntas, siempre. Le contaba cómo los números se habían portado ese día y ella me contaba que había construido un cohete de cartón para ir a la luna. Yo sonreía y le decía que la ciencia era increíble, que los humanos habían llegado a la luna de verdad. Ella me miraba con sus ojazos serios y me decía: «Ya, pero en mi cohete también caben los perros». Y esa era ella. Su lógica era mejor que la mía. Pero la vida a veces tiene una forma muy cruel de recordarte que no controlas nada. Los fines de semana eran sagrados, eran nuestros. Íbamos al parque, el mismo de siempre. Ella corría directa a los columpios, pidiéndome que la empujara hasta el cielo. Yo la empujaba, y su risa era la única música que necesitaba. Se reía a carcajadas con la cabeza echada hacia atrás, con el pelo volando, y en ese instante no había balances ni facturas, solo el movimiento de un péndulo perfecto, el de mi hija, volando entre mis manos y el cielo azul. Luego comprábamos un helado, ella siempre de fresa, yo de chocolate. Nos sentábamos en un banco a comérnoslo, con las piernas colgando, manchándonos la cara. Hablábamos de todo y de nada, de los bichos que veíamos en la hierba, del color de las nubes. Eran momentos tan pequeños, tan ordinarios, y eran todo lo que yo quería. No necesitaba un más allá. Mi paraíso era ese banco, con el sol de la tarde y los dedos pegajosos de helado. A veces, por la noche, cuando ya dormía, yo me quedaba mirándola en su cama. Su pecho subía y bajaba con una calma que me llenaba por dentro. Le apartaba el pelo de la cara y pensaba en lo frágil que era todo, en cómo ese pequeño cuerpo contenía todo mi universo, y sentía una gratitud inmensa, una gratitud a la casualidad, al azar, a la combinación de genes que la había traído hasta mí. No rezaba. ¿A quién iba a rezarle? Simplemente daba las gracias en silencio, al universo, a la vida, a la suerte. Era una felicidad, tangible, medible. La podía sentir en el peso de su cabeza sobre mi hombro cuando se quedaba dormida en el sofá. La podía oler en su ropa. La podía escuchar en el eco de sus pasos corriendo por el pasillo. Pero hay ecos que no sabes que serán los últimos. Recuerdo perfectamente nuestro último sábado. Fue un día normal, uno de esos que olvidas al día siguiente. Fuimos al parque, como siempre. Se columpió hasta cansarse. Comimos helado de fresa y chocolate. Por la tarde, vimos una película de dibujos en casa, acurrucadas bajo una manta. Hizo un poco de frío y encendí la calefacción por primera vez ese otoño. Hicimos todo lo que hacíamos siempre. Todo estaba en su sitio. Cada risa, cada abrazo, cada te quiero, mamá, de ese día está grabado a fuego en mi memoria. En ese momento no significaban nada especial. Eran solo un sábado más, la promesa de que habría cientos de sábados más como ese. No sabía que esa promesa era una mentira. Esa noche la arropé en su cama. Me pidió que le dejara la luz pequeña del pasillo encendida, como siempre. Le di un beso en la frente. Olía a limpio, a sueño, a mi hija. «Hasta mañana, mi vida», le dije. «Hasta mañana, mami», me contestó medio dormida. Fueron nuestras últimas palabras. Me fui a mi cuarto. Leí un poco y me dormí con la tranquila certeza de que el sol volvería a salir.
de que el despertador sonaría a las 7, de que la vida seguiría su curso, predecible y ordenada. No sabía que mi mundo estaba a punto de hacerse añicos contra una pared. El despertador sonó a las 7 como todos los días, un pitido agudo, electrónico, la banda sonora de mi vida ordenada. Durante unos segundos, todo fue normal. Estaba en mi cama. El sol se colaba a través de las persianas, creando rayas de luz en la pared. El olor a café que había programado la noche anterior empezaba a flotar desde la cocina. Todo en su sitio. Pero había algo que no estaba. Un silencio denso, pesado. Normalmente, a esta hora, ya oía a Sofía. El ruido de sus pies descalzos en el parqué al correr al baño, el murmullo de sus conversaciones con sus muñecas, a veces incluso un golpe seguido de un «Estoy bien, mami», que me hacía sonreír. Pero esa mañana, nada. Solo el pitido del despertador y mi propia respiración. Me levanté. Sentí el frío del suelo en mis pies. Apagué la alarma y el silencio se hizo todavía más grande, más profundo. Caminé por el pasillo, casi de puntillas, como si no quisiera romper algo. «Sofía, cariño, es hora de levantarse», dije en voz alta. Mi voz sonó extraña como si no fuera mía, pero el silencio que me respondió no era un silencio de sueño, era otra cosa. Llegué a la puerta de su cuarto. La luz pequeña del pasillo, la que le dejaba encendida, seguía ahí, arrojando una luz cálida sobre sus dibujos pegados en la pared. Giré el pomo despacio. Me temblaba un poco la mano. No sé por qué. Quizá una parte de mí ya lo sabía. Quizá el cuerpo sabe las cosas mucho antes que la cabeza. Entré. Ella estaba en su cama, arropada con su edredón de estrellas. Parecía dormida, tranquila. Su peluche preferido, un conejo de orejas largas, estaba a su lado. Todo parecía una postal perfecta de una niña durmiendo. Me acerqué para darle un beso, para susurrarle al oído que el desayuno estaba casi listo. Me incliné sobre ella. «Mi vida, despierta», le dije, apartándole un mechón de pelo de la frente. Y entonces lo sentí, el frío. No era el frío de una habitación en una mañana de otoño. Era un frío distinto, un frío que no pertenecía a la vida, un frío que se me metió por los dedos y me subió por el brazo como una descarga eléctrica. Le toqué la mejilla. Estaba helada, rígida. Sus labios tenían un tono azulado que la luz de la mañana no podía disimular. Mi cerebro de contable intentó buscar una explicación lógica, una ventana abierta, fiebre que había bajado de golpe, 1000 estupideces, porque la verdad era tan monstruosa, tan imposible, que mi mente se negaba a aceptarla. La sacudí, primero con suavidad. «Sofía, vamos, no es gracioso». Luego con más fuerza. «Sofía». Pero eso no era lo peor. Lo peor fue mirar sus ojos. Estaban un poco abiertos, vacíos, sin el brillo, sin la luz, sin mi hija dentro. El grito que salió de mi garganta no parecía humano. Fue un sonido animal, arrancado desde lo más profundo de mis entrañas. Me caí de rodillas al lado de la cama. Mi mundo entero se había reducido a ese pequeño cuerpo inmóvil. Cogí el teléfono. No sé ni cómo. Mis dedos no respondían. Marqué el número de emergencias. La voz al otro lado era tranquila, profesional. Me preguntaba cosas, la dirección, qué pasaba, y yo solo podía balbucear: «Mi hija no respira, está fría». No sé cómo describir el sonido de mi propia voz, rota, irreconocible. Me dijeron que la pusiera en el suelo, que le hiciera el masaje cardíaco, y yo lo intenté. Te juro que lo intenté. Puse mis manos sobre su pequeño pecho, el mismo pecho que tantas veces había sentido latir contra el mío, y empujé. Contaba en voz alta, como me decían: 1, 2, 3, pero era como empujar contra una piedra. No había respuesta, no había nada, y entonces todo lo que yo creía saber sobre la vida y la muerte se convirtió en un chiste cruel. Oí las sirenas a lo lejos, acercándose. Se hicieron más y más fuertes hasta que el ruido llenó todo el piso. La puerta se abrió de un golpe. Entraron 2 hombres con uniformes. Se movían rápido, con una eficacia que me pareció obscena. Me apartaron con cuidado, pero con firmeza. Y de repente, yo ya no era la protagonista de mi vida. Era una espectadora, una extraña en mi propia casa, viendo cómo unos desconocidos intentaban robarle mi hija a la muerte.
Desplegaron aparatos, cables, luces. El silencio se llenó de pitidos y órdenes cortas. Yo estaba arrinconada contra la pared, abrazándome a mí misma. Veía sus movimientos, oía sus voces, pero todo parecía estar ocurriendo detrás de un cristal grueso. El tiempo se estiró y se encogió. Cada segundo era una eternidad y, a la vez, todo pasaba demasiado rápido. Pero la verdadera agonía no estaba en el ruido de las máquinas, estaba en la mirada de uno de los sanitarios. Después de un rato que pudieron ser minutos u horas, uno de ellos paró, se quitó los guantes despacio, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. No tuvo que decir nada, lo vi en su cara, la compasión, la pena, la derrota. Se acercó a mí, se arrodilló para estar a mi altura. Su voz fue suave, casi un susurro. Lo siento. Esa palabra, esa simple palabra, fue como una bala. Rompió el cristal, el ruido se detuvo, las luces se apagaron, los colores desaparecieron, y después de esa palabra, el mundo, simplemente, dejó de existir. No hubo un fundido a negro, no fue como desmayarse, fue como si alguien hubiera desconectado el universo. El sonido no se apagó, simplemente dejó de haber existido. La luz no se extinguió, es que el concepto de luz se borró. Me quedé flotando en una nada que no era oscura ni silenciosa, porque para eso se necesita un contraste, y allí no había nada. No sentía el suelo frío bajo mis rodillas, no sentía el peso de mi propio cuerpo, no sentía el aire en mis pulmones, porque no respiraba. No tenía manos, ni pies, ni siquiera tenía un nombre. Era solo una conciencia, una pregunta sin palabras suspendida en el vacío, y en esa ausencia total, por primera vez en meses, no sentía dolor. No había angustia, ni rabia, ni pena, solo un estado de ser puro. Los segundos no pasaban porque no había segundos. El tiempo era una idea de otro lugar, un recuerdo lejano como un idioma que había olvidado. Podría haber estado allí un instante o 1000 años, daba igual. Creí que eso era la muerte, el final ordenado y vacío en el que siempre había creído. Un punto y aparte, sin más capítulos, y me pareció lógico, tranquilo, pero estaba equivocada, porque en medio de esa nada absoluta, algo cambió. No fue un sonido, fue más bien una vibración, muy sutil al principio, como una cuerda de guitarra pulsada a kilómetros de mi distancia, cuya onda llegaba hasta mí increíblemente debilitada pero perfecta. No la oí con los oídos, la sentí en el centro mismo de mi conciencia, y esa vibración trajo consigo un matiz. La nada ya no era uniforme, tenía una dirección. Y entonces vi un punto, un diminuto hilo de luz tibia. No era una luz que cegara, como la de un quirófano o un faro. Era suave, íntima, como la luz que se colaba por la persiana de la habitación de Sofía por las mañanas, esa que dibujaba rayas doradas en su pared y que ella intentaba atrapar con las manos. No sé cómo, pero empecé a moverme hacia ella. O quizás era ella la que venía hacia mí. No había esfuerzo, solo un dejarse llevar. No tenía miedo. El miedo también era un concepto de ese otro mundo que había dejado atrás. Aquí solo había una curiosidad inmensa, una sensación de que estaba yendo a casa, aunque nunca hubiera conocido ese hogar. Y mientras me acercaba a esa luz, empecé a oler algo. Pero lo que olí no tenía ningún sentido. Era un perfume, un aroma que mi cerebro no podía catalogar. No era lavanda, ni rosas, ni jazmín. No era ninguna flor que yo hubiera olido en mi vida. Era el olor de algo vivo, algo que crecía con una fuerza increíble, una mezcla de tierra mojada después de la lluvia, de miel y de luz de sol. Era un aroma que no solo se olía, se sentía. Llenaba el vacío, le daba forma, le daba vida. La luz se hizo más grande y el hilo se convirtió en una puerta, y la crucé. El suelo apareció bajo mis pies, o, mejor dicho, mis pies aparecieron en el suelo. Eran mis pies descalzos sobre una hierba de un verde que te juro que no existe en la tierra. Cada brizna parecía tener luz propia. Levanté la vista y lo que vi me dejó sin aliento, si es que lo hubiera tenido. Estaba en un campo inmenso, bajo un cielo de un color perla que lo bañaba todo en una luz suave y constante. Y las flores, había millones de ellas, de colores que vibraban, que cambiaban de tono si los mirabas fijamente, azules que eran casi morados,
rojos que parecían fuego líquido, amarillos que eran más brillantes que el sol, y el olor, ese olor increíble venía de ellas. Me arrodillé, sin pensarlo, toqué un pétalo. Era suave como el terciopelo, pero a la vez firme, lleno de una energía que casi podía sentir zumbar en mis dedos. No hacía ni frío ni calor, el aire no se movía, pero estaba lleno de paz, de una sensación de bienestar tan profunda que era casi dolorosa. Era la ausencia de toda preocupación, la certeza de que todo, absolutamente todo, estaba bien. Me sentía sola pero no abandonada. Sabía de alguna forma que no puedo explicar que no estaba sola. Y entonces la oí. Era una risa, su risa, esa risa cristalina, un poco escandalosa, que llenaba cada rincón del piso, la que soltaba cuando le hacía cosquillas o cuando el perro hacía alguna tontería, esa risa que era la banda sonora de mi vida y que yo creía apagada para siempre. Mi conciencia se contrajo, mi corazón, que no sabía que volvía a tener, dio un vuelco. Me giré despacio, y allí estaba, a lo lejos corriendo hacia mí entre las flores, con su vestido amarillo favorito, el que tenía una pequeña mancha de chocolate que nunca conseguí quitar, con el pelo suelto, volando detrás de ella, descalza, riendo a carcajadas. Era ella, era Sofía. Me quedé paralizada, congelada en el sitio. Mi mente de contable, mi cerebro lógico, intentaba buscar una explicación, una falla en el sistema, un error de cálculo. Esto era un sueño, una alucinación, provocada por el trauma. Tenía que serlo, pero mis ojos la veían, mis oídos la escuchaban, pero lo más increíble todavía no había pasado. Corrió y se lanzó a mis brazos, y yo la atrapé, y el impacto fue real, sólido. Sentí el peso de su pequeño cuerpo contra el mío. Sentí sus bracitos apretándome el cuello con fuerza. Hundí mi cara en su pelo y la olí. Olía a champú de fresa y a galletas, pero también a esas flores, a ese jardín. No era un fantasma, no era un sueño. Te juro que no lo era. Era ella. Era mi hija, cálida y viva en mis brazos. Empecé a llorar, pero las lágrimas no quemaban. Eran como agua fresca. Ella se apartó un poco, lo justo para mirarme, y sus ojos no eran los de una niña de 6 años. Tenían la calma y la sabiduría de 1000 vidas. Puso su manita en mi mejilla. Estaba calentita. «Mamá, aquí no se llora», me dijo. Su voz era la suya, pero sin el deje infantil. Era una voz llena de una paz absoluta. Yo no podía hablar. Solo la miraba, intentando memorizar cada detalle, cada peca, la pequeña cicatriz que tenía en la ceja. Ella sonrió, una sonrisa que lo entendía todo. «Estoy bien», dijo. «Estoy con el creador de los jardines, esperándote». Y al oír esas palabras, algo dentro de mí hizo clic. No fue una idea, no fue una creencia, fue un hecho, como saber que 2 más 2 son 4. Una certeza que se instaló en el fondo de mi alma y silenció para siempre la pregunta rabiosa del por qué. El abrazo de Sofía empezó a sentirse más ligero. La luz del campo pareció atenuarse muy lentamente. Ella no me soltó, pero sentí una distancia crecer entre nosotras, como si una corriente invisible me estuviera arrastrando suavemente hacia atrás. No quería irme. Luché contra esa corriente con todas mis fuerzas, aferrándome a ella, a su olor, a su calor. Ella solo negó con la cabeza, todavía sonriendo. «Todavía no, mamá. Cuida de tu jardín». Su imagen empezó a volverse transparente. Las flores perdieron su brillo. El verde de la hierba se desvaneció. El olor de esas flores fue lo último que sentí antes de que todo volviera a ser silencio. Abrí los ojos. No fue un despertar brusco, de esos que te dejan desorientado. Fue suave, como si emergiera lentamente de un agua muy tranquila. Lo primero que noté no fue la luz del sol que se colaba por la persiana, ni la dureza del sofá en mi espalda. Fue el olor. Estaba ahí, en mi salón. El perfume de esas flores imposibles, el aroma del jardín de Sofía, llenaba cada rincón del piso. Era tan intenso, tan real, que por un instante creí que seguía allí, en ese campo de hierba luminosa. Me incorporé de golpe, con el corazón latiéndome, no de miedo, sino de una expectación casi dolorosa. El aire estaba impregnado de esa fragancia dulce y limpia, un olor que no se parecía a nada que yo conociera. No eran rosas, no era lavanda,
No era ningún ambientador que se pudiera comprar en una tienda. Era el olor de la paz, el olor de una promesa cumplida. El silencio del piso ya no me oprimía. Por primera vez, en meses el silencio era solo eso, silencio, calma. Me levanté y caminé descalza por el parqué. El sol de la mañana dibujaba largas franjas de luz en el suelo, y las motas de polvo que bailaban en ellas ya no me parecían tristes, parecían vivas. Todo parecía tener un color un poco más intenso, un poco más nítido, pero lo más increíble todavía no había pasado. Toqué la foto de Sofía que estaba en la estantería, su sonrisa con un diente de leche menos. Antes, tocar esa foto era como tocar una herida abierta. Me quemaba. Ahora sentía una ternura inmensa, una melancolía dulce que no me rompía por dentro. El dolor seguía ahí, claro, siempre estaría, pero ya no era un agujero negro que lo devoraba todo. Era diferente. Era el eco de un amor demasiado grande para desaparecer. Pasé la mano por el aire, como si pudiera atrapar el perfume. Te juro que casi podía sentir su textura. Era denso, casi tangible. Me asomé a la ventana. La calle era la de siempre, gente yendo a trabajar, el ruido del tráfico. La vida normal que tanto había odiado. Y por primera vez, no sentí rabia. Sentí conexión, una extraña sensación de pertenencia. Entonces, sonó el timbre. El sonido me sobresaltó, devolviéndome de golpe a la realidad más inmediata. Era mi hermana, Marta. Tenía llave, pero siempre llamaba primero. Venía cada 2 días desde todo, a traerme comida que yo no probaba, a limpiar lo que yo no ensuciaba, a mirarme con esa mezcla de pena y miedo que me partía el alma. Y fue su reacción lo que lo confirmó todo, aunque no de la manera que yo esperaba. Abrí la puerta y ella entró con su sonrisa forzada y una bolsa del supermercado en la mano. Dio 2 pasos y se quedó quieta, parada en seco en mitad del recibidor. Vi cómo su nariz se arrugaba ligeramente, cómo sus ojos recorrían el espacio buscando algo. «Oye», dijo, dejando la bolsa en el suelo, «¿qué es ese olor?» Mi corazón dio un vuelco. No me lo había imaginado. No estaba loca. «¿Hueles algo?», le pregunté, intentando que mi voz sonara normal, neutra. Ella asintió despacio, desconcertada. «Sí, huele muy bien. ¿Has comprado flores? ¿O un ambientador nuevo?». Se acercó a la mesa del salón, buscó un jarrón inexistente. «Es muy intenso». «¿Qué es?». Nunca lo había olido. La miré y no pude evitar una pequeña sonrisa. Una sonrisa de verdad, la primera en meses. «No es un ambientador, Marta». Ella me miró, y su desconcierto se transformó en esa preocupación que yo conocía también. Vio mi sonrisa, mi calma. Y creo que eso la asustó más que todos mis días de llanto y rabia. «¿Estás bien?», me preguntó acercándose. «¿Has dormido? Tienes mejor cara». «Estoy mejor que bien», le dije. Y entonces, con la mayor sencillez del mundo, se lo conté. «He visto a Sofía». La cara de mi hermana fue un poema. Vi pasar la incredulidad, la pena, el miedo. Se sentó a mi lado en el sofá. Me cogió la mano. Su piel estaba fría, o quizá la mía estaba muy caliente. «Has tenido un sueño muy real», dijo con una voz suave, de esas que se usan para hablar con los niños o con los enfermos. «Es normal, la echas tanto de menos. Tu cerebro te está intentando ayudar a procesarlo». Negué con la cabeza. «No, Marta, no fue un sueño. Estuve con ella. La abracé. Le describí el campo, las flores, su vestido amarillo, sus palabras. Mientras hablaba, ella solo asentía, apretándome la mano con más fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Lágrimas por mí, por mi dolor, por mi supuesta locura. Pero lo más extraño aún estaba por suceder. Mientras intentaba explicarle lo inexplicable, noté que el olor empezaba a desvanecerse. No de golpe, fue una retirada sutil, lenta, como la marea bajando. Era como si el mensaje ya hubiera sido entregado y el mensajero se estuviera marchando discretamente. Marta seguía intentando convencerme de que llamara al médico, de que quizá necesitaba una ayuda diferente, unas pastillas para dormir mejor, y yo ya no discutía. Entendía que era imposible que ella lo comprendiera. ¿Cómo iba a hacerlo? Yo misma no lo habría creído el día anterior. Cuando Marta se fue 1 hora después, el olor había desaparecido por completo. El piso olía a sí mismo de nuevo, a polvo, a libros viejos y a la ausencia de vida. Pero para mí ya nada era igual.
La prueba física, el perfume que mi hermana también había olido, se había esfumado, pero me había dejado algo mucho más poderoso. Me había dejado la certeza. De acuerdo, agente A2. Continuando la narrativa desde el punto exacto donde la dejamos, aquí está el bloque 6-7. Me quedé sola en el salón con el eco de la puerta cerrándose. El silencio volvió a caer, pero ya no era el mismo. Antes era un silencio pesado, un vacío que aplastaba. Ahora era ligero, no sé cómo decirlo, un silencio lleno de la ausencia del perfume, sí, pero también lleno de la certeza que había dejado atrás. No lloré, no sentí la necesidad. Durante meses, cada momento de soledad era una invitación a la desesperación. Pero esa tarde, por primera vez, la soledad se sentía como paz, como un espacio para respirar. Me levanté y caminé hacia la ventana del salón. Llevaba meses con las persianas casi bajadas, como si la luz del sol fuera una ofensa personal. Me dolía ver el mundo seguir girando, tan brillante y ajeno a mi oscuridad, pero ahora sentía una curiosidad extraña. Con un gesto lento, subí la persiana. La luz de la tarde inundó la habitación, y no me quemó. Iluminó las motas de polvo que bailaban en el aire, diminutos universos flotando en un rayo de sol. Y me pareció hermoso. Te juro que me pareció la cosa más bonita que había visto en mucho tiempo, pero el verdadero cambio no se notó en un gran gesto, sino en las cosas más pequeñas. De repente, sentí hambre, un hambre real, profunda, que nacía del estómago y no de la obligación. Hacía meses que comía por inercia, porque mi hermana me insistía, o porque el cuerpo me lo pedía con mareos. Pero esto era diferente, era un deseo. Fui a la cocina, que era un mapa de mi abandono. Platos sucios en el fregadero, una taza de café de la mañana anterior. No me importó. Abrí la nevera, cogí un trozo de pan, lo metí en la tostadora. Mientras esperaba, me apoyé en la encimera y miré un dibujo de Sofía que seguía pegado con un imán. Era un sol amarillo con una cara sonriente y palitos como rayos. Antes, verlo era como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Hoy le sonreí de vuelta. La tostada saltó. Le puse un poco de aceite y sal, y al morderla, al sentir el crujido y el sabor sencillo, fue como si estuviera comiendo por primera vez. Estaba alimentando un cuerpo que ya no sentía como una cárcel de dolor, sino como el vehículo que tenía que cuidar hasta volver a verla. Y entonces lo entendí. Mi vida ya no era una condena a la espera del final. Era un tiempo de preparación. Los días que siguieron fueron extraños. Mi hermana me llamaba a diario, con esa voz cautelosa, preguntándome si había dormido bien, si quería que viniera. Yo le decía que estaba bien, y, por primera vez era verdad, la oía dudar al otro lado de la línea, intentando descifrar si mi calma era una señal de mejoría o de que me había roto por completo. Dejé de verla como una lógica rota, empecé a verla como una promesa. Saqué su ropa de las cajas, no para llorar sobre ella, sino para recordarla. Olí su champú de fresa y ya no me ahogaba en la pena. En su lugar sentía una conexión, un hilo invisible que me unía a ella, a ese campo de flores imposibles. Un día, incluso salí a caminar por el parque, el mismo parque al que la llevaba a ella. Me senté en nuestro banco de siempre. Vi a otros padres con sus hijos, oí sus risas, y el dolor estaba ahí. Claro que sí, era una sombra que me acompañaba, pero ya no era una sombra que me devoraba. Ahora caminaba a mi lado en silencio, recordándome hacia dónde iba, pero lo más difícil todavía estaba por llegar. La gente empezó a notar el cambio. Mis amigos, mi familia. Te vemos mucho mejor, decían. Nos alegra ver que estás saliendo. Adelante. Y yo sonreía y asentía porque, ¿qué podía decir? ¿Que había visto el paraíso en un sueño que no era un sueño? ¿Que mi hija me esperaba en un jardín creado por Dios? Me habrían mirado con la misma pena con la que me miró mi hermana. Habrían pensado que el dolor me había hecho inventarme un cuento de hadas para sobrevivir, y en cierto modo no podía culparlos. Mi yo de antes, la contable que solo creía en los balances y en las pruebas tangibles, habría pensado exactamente lo mismo. Así que guardé mi certeza para mí. Se convirtió en mi secreto, en mi ancla. Dejé que pensaran que era la terapia, o el tiempo, o la resiliencia humana. Dejé que le pusieran las etiquetas que necesitaran para entender mi paz. Pero yo sabía la verdad.
Mi mundo ya no se regía por la lógica de los números que cuadran, se regía por el recuerdo de un abrazo y el eco de un perfume que nadie más podía oler. Descubrí que hay verdades que no se pueden compartir, solo se pueden vivir, y esa, quizá, era la parte más solitaria y a la vez más poderosa de todo lo que me había pasado. Ya no necesitaba que el mundo me diera la razón, tenía la suya. Mi vida se partió en dos. Estaba la de antes, la contable que sumaba y restaba, y la de ahora, la que vivía esperando un reencuentro. Y te juro que la segunda vida, a pesar del dolor, era infinitamente más grande que la primera, más llena de significado. El universo ya no era un accidente frío y casual, era un jardín, y en algún lugar de ese jardín, mi hija me estaba esperando. Empecé a hacer cosas que mi antiguo yo habría calificado de ridículas. Mi balcón, antes una simple maceta con un geranio moribundo, se convirtió en un pequeño santuario. Compré tierra, semillas de flores amarillas, como su vestido. Me arrodillaba, hundía las manos en la tierra fría y sentía que de alguna manera estaba conectando con él, con el creador de los jardines. No le rezaba con palabras aprendidas, simplemente hablaba. Le contaba cómo había ido el día, le preguntaba si Sofía estaba bien, si se reía mucho por allí. A veces, mientras regaba esas flores, me llegaba una ráfaga de un perfume familiar. No el de las flores de mi balcón, no, era el otro, el de aquel campo imposible. Duraba solo un segundo, un instante tan breve que casi podía convencerme de que lo había imaginado, pero mi corazón sabía que no. Era su forma de decirme que seguía ahí. Era un hola desde el otro lado. Y así pasaron los meses. El dolor agudo se fue transformando en una melancolía dulce, en una certeza serena. Me convertí en la guardiana de su recuerdo, pero ya no era un recuerdo estático. Estaba vivo, creciendo como mis flores amarillas, esperando el día de florecer por completo. Pero me faltaba entender una última cosa. Un día, en ese mismo parque, vi a una mujer joven sentada en un banco llorando en silencio. Supe de inmediato qué tipo de dolor era ese. Era el mío, el de los primeros días, el vacío absoluto. Mi primer impulso, el de la antigua yo, fue mirar hacia otro lado, respetar su intimidad, huir de ese dolor que me recordaba al mío. Pero algo dentro de mí se movió. Me acerqué, despacio, y me senté a su lado, sin decir nada. Pasaron varios minutos, ella levantó la vista, con los ojos hinchados, y me miró con una mezcla de vergüenza y desesperación. «Lo siento», susurró. Yo solo negué con la cabeza, y entonces, sin pensarlo, le dije las únicas palabras que importaban. «No acaba aquí», le dije en voz baja. «Te lo prometo, no acaba aquí». No sé qué vio en mis ojos. Quizá vio la verdad sin adornos, la certeza que no se puede fingir. No me preguntó cómo lo sabía, no me pidió explicaciones. Simplemente asintió, muy despacio, y una lágrima más rodó por su mejilla. Pero esta era diferente. Lo vi. Era como las mías de aquella mañana. Una lágrima no de final, sino de tregua. En ese momento lo comprendí todo. El regalo que me habían hecho no era solo para mí. No era un secreto para guardarlo bajo llave en mi corazón. Era una luz. Y una luz no sirve de nada si no la usas para alumbrar el camino de otros que andan en la más completa oscuridad. Ya no soy contable. Dejé los números. Ahora cuido jardines, el de mi balcón y los de otras personas. Y mientras hundo las manos en la tierra, pienso en ella. Pienso que el amor no es una reacción química. Es la única fuerza del universo que no obedece a la ley del final. Es un hilo de oro que nos conecta a través del tiempo y del silencio. Soy Ana, y dejé de buscar respuestas el día que un abrazo me dio la única que necesitaba.